Gloria a Dios. Ayúdame, Señor, a decir lo que tú quieres que se diga. Ayúdame, Señor, a hablar conforme a tu voluntad. Gloria a Dios. En esta lectura que acabamos de leer, Gálatas capítulo 1, versículo 13, nos encontramos a Pablo, gloria a Dios, dando una declaración, gloria a Dios, diciendo cómo vivía, gloria a Dios, antes de conocer al Señor, cómo era su conducta, gloria a Dios, antes de conocer a Cristo, gloria a Dios. Aquí vemos al apóstol Pablo, gloria a Dios, diciendo, gloria a Dios, diciéndole a los hermanos, gloria a Dios, cómo se conducía, gloria a Dios, antes de conocer al Señor, gloria a Dios, cómo era su conducta, gloria a Dios, antes de conocer al Señor, gloria a Dios. Aquí vemos al apóstol Pablo dando gracias, gloria a Dios, por aquellos milagros que hizo el Señor en su vida, gloria a Dios, por aquella maravilla que hizo el Señor en su vida. Pablo, gloria a Dios, antes de conocer al Señor, era Saulo de Tarso, gloria a Dios, y Saulo de Tarso estaba, gloria a Dios, a los pies de Gamaliel, gloria a Dios. Saulo perseguía a los cristianos, gloria a Dios, para que desistieran de su conducta, para que desistieran, gloria a Dios, de su creencia. Glorificado sea tu santo nombre. Gloria a Dios. La conducta, gloria a Dios, dice mucho de la persona, gloria a Dios. La conducta es como una carta, gloria a Dios, para el ser humano, gloria a Dios. De la forma que tú te conduces, gloria a Dios, de la forma que tú caminas, gloria a Dios, esa es tu carta de presentación, gloria a Dios. Si anda, gloria a Dios, por camino correcto, gloria a Dios, va a tener buena fama, gloria a Dios, de que eres, gloria a Dios, una persona decente, gloria a Dios, de que eres una persona, gloria a Dios, instruida, gloria a Dios, de que eres una persona inteligente. Glorificado sea tu santo nombre. Pero la mala conducta, gloria a Dios, muchas veces te difama, gloria a Dios. La mala conducta, gloria a Dios, te cierra la puerta. Glorificado sea tu santo nombre. Pero cuando nos conducimos bien, gloria a Dios, cuando andamos por camino correcto, gloria a Dios, cuando tratamos, gloria a Dios, de hacer lo correcto, gloria a Dios, nuestra conducta, gloria a Dios, se constituye en nuestra carta de presentación. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo, gloria a Dios, le dice a los hermanos, gloria a Dios, le dice a los hermanos, gloria a Dios, que se encontraba esclavizado, gloria a Dios, se encontraba esclavizado, gloria a Dios. Y aquí el apóstol Pablo da gracias, gloria a Dios, porque Jesús lo libertó, porque Jesús, gloria a Dios, lo sanó. Glorificado sea tu santo nombre. El Señor, gloria a Dios, transformó los pensamientos de Saulo de Tarso, gloria a Dios, aquella vez, gloria a Dios, que iba para Damasco en busca de los cristianos. Glorificado sea tu santo nombre. Y ya Saulo de Tarso, gloria a Dios, vino a llamarse Pablo, gloria a Dios. Pablo, que escribió 39 cartas, gloria a Dios, en el Nuevo Testamento, gloria a Dios. Pablo, gloria a Dios, es un ejemplo de imitar, gloria a Dios. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 1, gloria a Dios, versículo 11, sé imitadores de mí, gloria a Dios, como yo soy imitador de Cristo, gloria a Dios. Aquella maldad de Saulo de Tarso fue borrada. Aquella persecución de Saulo de Tarso fue borrada, gloria a Dios, una vez que conoció al Señor, una vez, gloria a Dios, que tuvo un cara a cara, gloria a Dios, con el Señor. Glorificado sea tu santo nombre en esta preciosa y hermosa tarde, gloria a Dios.
El Señor quiere cambiar tu conducta, gloria a Dios. Quiere cambiar tu pensamiento, gloria a Dios. Quiere santificar tu pensamiento, gloria a Dios. En esta preciosa y hermosa tarde, gloria a Dios. El Señor quiere cambiarte el nombre, gloria a Dios. Quiere hacer de ti un nuevo ser, gloria a Dios. Solamente levanta tu mano en esta tarde, gloria a Dios. Enseñar y sírvele al Señor. Sírvele a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. La conducta, gloria a Dios, dice mucho del ser humano, gloria a Dios. Y Pablo, gloria a Dios, se avergonzaba, gloria a Dios, de la forma que se conducía, gloria a Dios, antes de conocer al Señor, antes de ser llamado por el Señor, gloria a Dios. Aquel hombre de Dios, gloria a Dios, fue un ejemplo para el Evangelio, gloria a Dios. Aquel hombre de Dios fue digno, gloria a Dios, de imitar, gloria a Dios. Aquel hombre de Dios, gloria a Dios, transformó la santa palabra del Señor. Aquel hombre de Dios transformó el Evangelio, gloria a Dios. Se constituyó, gloria a Dios, en un militante de la palabra, gloria a Dios. Llevó la palabra por toda Europa, llevó la palabra por toda Asia, gloria a Dios. Toda esa maravilla la hizo Pablo, gloria a Dios, una vez que conoció al Señor, gloria a Dios. Una vez, gloria a Dios, que pasó de muerte a vida, gloria a Dios. Una vez, gloria a Dios, que se le humilló al Señor. Gloria a Dios, la conducta, gloria a Dios, puede ser corregida, gloria a Dios. La conducta, gloria a Dios, puede ser subsanada. La conducta, gloria a Dios, puede ser transformada, gloria a Dios, una vez que nos enfocamos en Cristo Jesús. Una vez, gloria a Dios, que nos presentamos ante Cristo Jesús. Porque cuando nos presentamos ante Cristo Jesús, gloria a Dios, y le decimos al Señor, quita todo aquello, mi Dios, que no te agrada de mí, gloria a Dios. Cuando nos presentamos ante el Señor, gloria a Dios, y le decimos al Señor, quita todo pecado de mí, gloria a Dios. Cuando nos presentamos ante el Señor, gloria a Dios, y le decimos, gloria a Dios, quita toda maldad de mí, gloria a Dios, el Señor va a cambiar tu conducta, gloria a Dios. Va a haber un antes y un después, gloria a Dios, cuando tú conozcas a Cristo Jesús. Va a haber un antes y un después, gloria a Dios, cuando tú te le rindas al Señor, gloria a Dios. Todos podemos servir al Señor, gloria a Dios. El Señor no hace excepción de personas, gloria a Dios. El Evangelio es universal, gloria a Dios. Y tú, amigo que me escucha en esta preciosa y hermosa tarde, tú que te encuentras acostado en tu cama, tú que te encuentras sentado en tu silla, gloria a Dios, tú que me estás escuchando en este momento, gloria a Dios, el Señor puede cambiar tu conducta, gloria a Dios. Puede cambiar tu conducta para bien, gloria a Dios. Puede cambiar tu conducta, gloria a Dios, para lo espiritual, gloria a Dios. Puede cambiar tu conducta, gloria a Dios, para la santidad. Glorificado sea tu santo nombre. Solamente levanta tu mano en esta tarde, gloria a Dios, en señal de gratitud. Y dile al Señor en esta tarde que te inscriba, gloria a Dios, en el libro de la vida y que no permita que jamás sea borrado. En estos caminos tenemos tribulaciones. En estos caminos, gloria a Dios, tenemos confrontaciones, gloria a Dios. En estos caminos tenemos pruebas, gloria a Dios, pero tenemos nuestro beneficio, gloria a Dios, una vez que le servimos al Señor. Tenemos nuestra bendición, gloria a Dios, una vez que alabamos al Señor. Tenemos, gloria a Dios, nuestra paga, gloria a Dios, una vez que buscamos del Señor, gloria a Dios. Porque Él dice en su palabra, gloria a Dios, me buscaréis y me hallaréis, gloria a Dios, si me buscara, gloria a Dios, de todo corazón. Cuando buscamos al Señor de todo corazón, gloria a Dios, todo tiene que salir
salir perfecto, gloria a Dios. Todo tiene que salir bien, gloria a Dios, porque el Señor le tenga el asunto, gloria a Dios. Y en esta preciosa y hermosa tarde, tú que te encuentras abandonado, tú que te encuentras tirado, gloria a Dios, tú que te encuentras olvidado, Jesús quiere darte felicidad, gloria a Dios. Jesús quiere darte la salvación. Jesús quiere darte la salvación en esta preciosa y hermosa tarde. Amigo que me escucha, yo te invito en esta tarde, gloria a Dios, a que entre por la puerta angota y deseche la puerta ancha, gloria a Dios. Entra por la puerta angota en esta tarde, gloria a Dios, y entrégale tu vida al Señor. Entrégale tus hijos al Señor. Entrégale tu familia al Señor, gloria a Dios. Entrégale todo lo que tú hagas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor va a cambiar tu conducta. El Señor va a cambiar tu pensamiento. El Señor va a cambiar tu proceder, gloria a Dios. El Señor hará grandes milagros en tu vida, gloria a Dios. Una vez, gloria a Dios, que tú tomes la iniciativa, gloria a Dios. Una vez, gloria a Dios, que tú des el paso positivo, gloria a Dios. Una vez, gloria a Dios, que tú te le rindas al Señor, el Señor va a cambiar tu conducta, va a cambiar tu pensamiento, gloria a Dios. Te va a sacar del lodo cenagoso, gloria a Dios. Te va a sacar de la cautividad, gloria a Dios. Te va a sacar de las ataduras, gloria a Dios. Una vez, gloria a Dios, que tú des el paso positivo. Una vez, gloria a Dios, que tú tomes la iniciativa, gloria a Dios, de entregarle tu vida a Cristo, gloria a Dios. Hay esperanza en Jesús. Hay salvación en Jesús. Hay bendición en Jesús. Hay sanidad en Jesús. Solamente tenemos que buscarlo, gloria a Dios. Tenemos que buscarlo. No importa que los tiempos sean violentos, gloria a Dios. No importa que los tiempos sean difíciles, gloria a Dios. Aún en estos tiempos podemos buscar del Señor, gloria a Dios. Aún en estos tiempos podemos hacer la voluntad del Señor. Aún en estos tiempos, gloria a Dios, podemos cambiar nuestra conducta delante del Señor y delante de los hombres, gloria a Dios. El Señor espera por ti, amigo que me escucha. El Señor quiere caminar contigo en esta tarde. A veces, gloria a Dios, pensamos en el Señor. Pensamos en el Señor cuando nos encontramos enfermos. Pensamos en el Señor cuando nos encontramos presos. Pensamos en el Señor, gloria a Dios, cuando nos encontramos tendidos en un hospital, gloria a Dios. Ahí nos acordamos muchas veces del Señor. Pero el Señor, amigo que me escucha, tenemos que buscarlo en todo tiempo, gloria a Dios. En todo tiempo tenemos que adorar al Señor. En todo tiempo tenemos que exaltar al Señor. En todo tiempo tenemos que glorificar al Señor. Porque que dice la Biblia, gloria a Dios, claman los justos, gloria a Dios, y Jehová los oye, gloria a Dios. Él no desprecia jamás un corazón contrito y humillado, gloria a Dios. Hay oportunidad para ti en esta tarde, amigo que me escucha. Hay oportunidad para ti en esta tarde, amigo que me escucha. Yo sé que el mundo, gloria a Dios, le ofrece al hombre, gloria a Dios, todo aquello que le agrada a la carne, gloria a Dios. Yo sé que el mundo le ofrece diversión, entretenimiento, gloria a Dios, pero todo eso es por un rato, todo eso es por un momento, gloria a Dios. Todo eso pasa, como dice el libro de Eclesiastés, gloria a Dios, que todo tiene su tiempo debajo del sol, gloria a Dios. Pero la salvación, gloria a Dios, te la ofrece Jesús gratuitamente en esta tarde. Jesús te ofrece una vida nueva en esta tarde, gloria a Dios. No te vas a arrepentir, amigo que me escucha, una vez que tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Porque que dice Hechos 3:19, gloria a Dios, arrepentido y convertido, para que venga en presencia del Señor tiempo de refrigerio, gloria a Dios. En el libro de Mateo, gloria a Dios, en su capítulo 3, versículo 11, nos encontramos con Juan el Bautista, gloria a Dios, aquel hombre ordinario, gloria a Dios, aquel hombre que comía langosta, gloria a Dios, aquel hombre que se vestía, gloria a Dios, aquel hombre, gloria a Dios, sin tener altoparlante, sin tener redes sociales, gloria a Dios,
sin tener Facebook, gloria a Dios, sin tener Instagram. En aquellos tiempos aquel hombre convocó en el río Jordán, gloria a Dios, a más de 3,000 personas. 3,000 personas se convirtieron, gloria a Dios, con el mensaje de Juan el Bautista, gloria a Dios, el primer mensaje que dio Jesús de Nazaret en Mateo capítulo 4, versículo 17, gloria a Dios. Jesús dijo, gloria a Dios, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado, gloria a Dios. Algunos no entendían aquella palabra, gloria a Dios, no entendían que Jesús estaba entre ellos, gloria a Dios, no entendían, gloria a Dios, que la salvación estaba entre ellos, gloria a Dios, no entendían, gloria a Dios, que el dador de la vida estaba entre ellos, gloria a Dios. Jesús vino a esta tierra, gloria a Dios. Jesús sanó enfermo, gloria a Dios. Levantó al caído, limpiaba a los leprosos, gloria a Dios. Le daba vida a los paralíticos, gloria a Dios. Resucitaba muertos, gloria a Dios. Todos esos milagros lo hizo Jesús cuando vino a esta tierra. Pero el propósito de Jesús no era, gloria a Dios, ese no era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús era, gloria a Dios, morir en la cruz por tu pecado, morir en la cruz por mi pecado, gloria a Dios. Ese era el propósito del Señor, gloria a Dios, morir en la cruz por el pecado del mundo. Jesús dijo, gloria a Dios, el que quiera venir en pos de mí, gloria a Dios, tome su cruz y sígame. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Estás tú dispuesto, gloria a Dios, a tomar tu cruz en esta tarde y seguirle a Jesús? ¿Estás tú dispuesto en esta tarde, gloria a Dios, a tomar tu cruz, gloria a Dios, y hacer la voluntad del Señor? ¿Estás tú dispuesto en esta tarde a tomar tu cruz, gloria a Dios, y nacer de nuevo en los caminos del Señor? Cuando Pablo y Silas, gloria a Dios, se encontraban en Filipo, gloria a Dios, la Biblia dice, gloria a Dios, que allí, gloria a Dios, cuando Pablo y Silas estaban presos, Pablo y Silas, gloria a Dios, se pasaron la noche orando, gloria a Dios, se pasaron la noche intercediendo, y en aquel lugar hubo un derrumbe, gloria a Dios, hubo un derrumbe en aquel lugar, gloria a Dios, hubo un terremoto en aquel lugar, gloria a Dios. Pablo y Silas pensaban, gloria a Dios, aquel carcelero pensaba, gloria a Dios, que los presos habían escapado, gloria a Dios. Aquel carcelero intentó matarse, gloria a Dios, porque tenía que rendirle cuenta a sus superiores, gloria a Dios. Tenía que rendirle cuenta por aquellos presos, tenía que rendir cuenta, gloria a Dios, por aquellos hombres. Pero Pablo y Silas le dijeron a Dios, no te quite la vida, gloria a Dios, porque los presos se encuentran en otra habitación. Gloria a Dios, los presos se encuentran en otra habitación, gloria a Dios. Aquel carcelero agradecido, gloria a Dios, agradecido, le dice a Pablo y a Silas, gloria a Dios, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo, gloria a Dios? ¿Qué debo hacer para ser salvo, gloria a Dios? Pablo y Silas le dicen, gloria a Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, gloria a Dios. También dice Josué 24:15, mi casa y yo, gloria a Dios, serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová, gloria a Dios. Qué bonito se ve el hogar, gloria a Dios, cuando es santificado con la sangre de Cristo. Qué bonito se ve el hogar, gloria a Dios, cuando hacemos una oración en el hogar, gloria a Dios. Qué bonito se ve el hogar, gloria a Dios, cuando convocamos a los hermanos, gloria a Dios, para que nos lleven una oración, gloria a Dios. Cuando convocamos al pastor, gloria a Dios, para que nos lleve una oración, gloria a Dios. Qué bonito se ve el hogar, gloria a Dios, cuando es cubierto con la sangre de Cristo, gloria a Dios. En estos caminos, gloria a Dios, tenemos tribulaciones, tentaciones, confrontaciones, gloria a Dios. Pero nos sentimos contentos, gloria a Dios, de servir al Señor. Nos sentimos alegres, gloria a Dios, cuando hacemos la voluntad del Señor. Nos sentimos en paz, gloria a Dios, cuando clamamos al Señor, gloria a Dios. Cuando levantamos nuestra mano en señal de gratitud, gloria a Dios. Cuando levantamos nuestra mano, gloria a Dios, y le damos gracias al Señor.
Glorificado sea tu santo nombre. Nuestra conducta, gloria a Dios. Nuestra conducta es diferente, gloria a Dios, una vez que conocemos al Señor. Nos constituimos, gloria a Dios, en sal de la tierra y luz en la oscuridad. Llevamos la palabra, gloria a Dios, al necesitado. Llevamos la palabra al olvidado. Llevamos la palabra, gloria a Dios, al que se encuentra cautivo. Llevamos la palabra, gloria a Dios, al que se encuentra enfermo, gloria a Dios. Una vez, gloria a Dios, que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos constituimos un obrero del Señor, gloria a Dios. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hasta aquí, gloria a Dios. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Gracias, mi Dios, por las intercesiones. Gracias por la lectura de la palabra. Gracias por los clamores, gloria a Dios. Gracias, mi Dios, por este corto mensaje, gloria a Dios. Que este corto mensaje caiga en buena tierra, gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde y que tenga una feliz tarde. Se están moviendo los cielos, su gloria.